Este vídeo es un ejemplo de resolución de circuitos mediante el método de mallas. Comenzaremos primero planteando el sistema de ecuaciones que permite calcular las corrientes auxiliares de malla y después lo que haremos es, a partir de esas corrientes auxiliares de malla, calcular cualquier variable del circuito, bien sea una corriente o una tensión. Para plantear el método de mallas, el primer paso es identificar las mallas del circuito, es decir, aquellos caminos cerrados que no contienen ningún elemento en su interior. En nuestro circuito pues tenemos simplemente dos caminos cerrados que no tienen nada en su interior, este de aquí y este de aquí, es decir, dos mallas. A cada una de las mallas lo que hacemos es asignarle un sentido de referencia. A las dos les asignaremos el mismo sentido de referencia, por ejemplo, en este caso, el sentido horario, y cada una de las mallas tendrá asociada una variable, que es lo que llamamos la corriente auxiliar de malla. Para la primera malla, que llamaremos malla A, la variable será la corriente auxiliar de malla I sub A, y para la segunda malla, que llamaremos B, será la corriente auxiliar de malla I sub B. Si tuviéramos más, pues I sub C, I sub D, y así sucesivamente. Una vez definidas las corrientes de malla, el siguiente paso es identificar las corrientes de rama. Estas corrientes de rama sí son corrientes reales que circulan por el circuito, a diferencia de las corrientes de malla, que simplemente son unas variables ficticias auxiliares que nos permiten calcular cualquier corriente en el circuito. Bien, las corrientes de rama, pues tendremos una por cada rama del circuito. En este caso tenemos esta primera rama, esta segunda rama, esta tercera rama, por lo tanto, tres corrientes de rama. Y como bien sabéis, pues asignamos una corriente en el sentido que nosotros queramos, es decir, es totalmente arbitrario, a cada una de las ramas. Por ejemplo, a esta primera rama le asignamos la corriente I sub 1. A esta segunda rama, por ejemplo, en este sentido, pues la corriente I sub 2. Y a esta tercera rama, en este sentido, la corriente I sub 3. Una vez tenemos las corrientes de rama, la siguiente pregunta es, ¿cómo calcular esas corrientes de rama a partir de las corrientes de malla? Y para ello, la regla es muy sencilla. Lo único que hay que ver es cuántas mallas circulan por la rama en cuestión y después, si la corriente de malla de la malla correspondiente va en el mismo sentido que la corriente de rama, se suma. Y si va en sentido contrario, se resta. Es decir, que en nuestro caso tenemos las corrientes de rama I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y para calcular I sub 1 en función de las corrientes de malla decimos, bueno, la rama 1. ¿Por cuántas mallas es recorrida? En este caso simplemente por la malla A. Además, I sub A e I sub 1 van en el mismo sentido, por lo tanto, I sub 1 es simplemente I sub A. Se suma. En el caso de la segunda rama, vemos que está recorrida por la malla A y por la malla B. Por la malla A en sentido contrario, por la malla B en el mismo sentido. Por lo tanto, será menos I sub A más I sub B. Menos I sub A más I sub B. Y finalmente, para la tercera rama, vemos que la tercera rama solamente está recorrida por la malla B y que I sub 3 va en el mismo sentido que I sub B y por lo tanto tendremos que I sub 3 es I sub B. Una vez expresadas las corrientes de rama en función de las corrientes de malla, el siguiente paso es hallar un sistema de ecuaciones que nos permita calcular estas corrientes. Para ello lo que vamos a hacer es, para cada una de las mallas, aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y así obtendremos en nuestro ejemplo, al tener simplemente dos mallas, pues tendremos dos ecuaciones. Bien, para aplicar la segunda ley de Kirchhoff, lo que tenemos que hacer es fijar en el camino cerrado correspondiente, es decir, en nuestra malla correspondiente, un punto inicial y empezar de ahí y terminar en el mismo punto, de forma que la suma de todas las tensiones que nos encontremos por el camino sea cero. Y en la segunda malla, lo mismo. Entonces, antes de empezar a escribir las ecuaciones, lo que vamos a hacer es identificar las caídas de tensión en todas las mallas del circuito. Cuando tengamos una pila, pues la caída de tensión es muy sencillo, pues va de polo negativo a polo positivo y tiene el valor de la pila. En este caso, pues será de polo negativo a polo positivo y su valor sería el valor de esa flechita roja, de esa caída de tensión, serán 6 voltios. En la resistencia, pues de nuevo, el criterio es un poco distinto, pero es muy sencillo. Si nosotros tenemos la corriente circulando en este sentido, la caída de tensión irá en sentido contrario, es decir, que la marcamos en este sentido, y la caída de tensión en una resistencia pues viene dada por la ley de Ohm. En nuestro caso, pues será
1 por la corriente que la recorre, la corriente de rama I sub 1. Esta flechita de aquí, esta caída de tensión, me da 1 por I sub 1. En esta resistencia de aquí, de nuevo, la corriente va hacia arriba, la caída de tensión, pues ahora tendrá que ir hacia abajo. Y su valor 2, el de la resistencia, por la corriente de rama, I sub 2. En la pila, de terminal negativo a terminal positivo y de valor 2. De terminal negativo a terminal positivo y de valor 8. Y como aquí I sub 3 tiene este sentido, pues la caída de tensión tendrá el sentido contrario y valdrá 6 veces por I sub 3. Bien, identificadas todas las caídas de tensión, lo único que hay que hacer ahora es, con mucho cuidado para no olvidarnos ningún término, ir recorriendo las mallas y escribiendo todas las caídas de tensión. Empezamos en un punto, terminamos en el mismo y la suma de todas las caídas de tensión debe ser 0. Cuidado, al recorrer la malla, hay que tener en cuenta que si la flecha se recorre en el mismo sentido, la caída de tensión se suma y si se recorre en sentido contrario, se resta. Por lo tanto, en esta primera ecuación lo que tendremos es que, pues, empezamos aquí, para ir de aquí a aquí, tenemos los 6 voltios de la pila, para ir de aquí a aquí, menos, porque recorremos en sentido contrario, 1 por I sub 1, para ir de aquí a aquí, más, porque va en el mismo sentido, 2 por I sub 2, y para ir de aquí a aquí, menos los 2 voltios de la pila. Y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, ya estamos en el mismo sitio, por lo tanto, la suma debe ser 0. Bien, pasamos a la segunda malla. Empezamos aquí, la suma, primero, la contribución de este generador de tensión, pues los 2 voltios en este mismo sentido. En esta resistencia, menos 2 por I sub 2, porque va en sentido contrario. Aquí, en la pila, menos, como es una pila, los 8 voltios de la pila. Y aquí, de nuevo, en sentido contrario, menos 6 veces por I sub 3. Ya tenemos un sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones. Bien, vamos a reordenar un poquito los términos, dejando a este lado las variables, las corrientes de rama, y pasando al otro lado los términos independientes correspondientes a los generadores. Por lo tanto, nos quedaría aquí menos I sub 1 más 2 veces I sub 2, que es igual a 6 menos 2, 4. Pasado al otro lado serán menos 4. Y aquí nos quedarán menos 2 veces I sub 2, menos 6 veces I sub 3. Y aquí tenemos 2 menos 8 menos 6, que pasado al otro lado son 6. Bien, el problema con este sistema de ecuaciones es que, claro, tenemos un sistema con 2 ecuaciones, pero 3 incógnitas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, las corrientes de rama. Bueno, ya habíamos expresado antes las corrientes de rama en función únicamente de las 2 corrientes de malla, por lo tanto lo que haremos ahora es coger estas ecuaciones de aquí, llevarlas aquí abajo para tener un sistema en el que tengamos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, que serán I sub A e I sub B. Bueno, pues haciendo un poquitín de álgebra, sustituyendo los términos, en vez de I sub 1 pues ponemos I sub A, aquí tendremos por lo tanto menos I sub A, en vez de I sub 2 tendremos que poner menos I sub A más I sub B igual a menos 4, y en la ecuación de abajo pues menos 2 veces I sub 2, que ya hemos dicho que era menos I sub A más I sub B, menos 6 veces I sub 3, que es I sub B, igual a 6. Agrupando términos, bueno, obtenemos un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, que son menos 3 veces I sub A más 2 veces I sub B igual a menos 4, y 2 veces I sub A menos 8 veces I sub B igual a 6. Un sistema en el que ya decimos, tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, pues lo resolvéis por cualquier sistema de resolución de ecuaciones de circuito, o de ecuaciones lineales, perdón, y si así lo hacéis, pues obtendréis que el valor de la variable I sub A es 1 amperio, es una corriente, y el valor de la variable I sub B son menos 0,5 amperios. Es decir, que en este punto tenemos ya resueltas las corrientes de malla. Pero la pregunta es, ¿y cómo podríamos calcular cualquier tensión o cualquier corriente del circuito? Bien, para ello lo que vamos a hacer es, pasamos a la siguiente página, y vemos en la siguiente página que tenemos, bueno, pues el circuito que teníamos antes, y aquí ya tenemos pues todas las variables, corrientes de rama y caídas de tensión que hemos utilizado antes, y las corrientes de malla ya resueltas. Entonces, supongamos que en este circuito de aquí se nos ocurre que queremos calcular la corriente que circula por el generador y la llamamos I sub G.
¿Cuánto vale esa corriente que circula por la generadora? Bueno, pues al fin y al cabo, I sub G se trata de una corriente de rama, a la que le hemos podido asignar el mismo sentido que I sub 2 o el contrario, como en este caso, ¿no? Es la misma corriente de rama, porque es la que circula por esta rama de aquí, pero I sub 2 la hemos marcado hacia arriba e I sub G la marcamos hacia abajo. ¿Cómo se calcula una corriente de rama? Pues muy sencillo, hay que ver por qué mallas es recorrida y, una vez identificadas las mallas que la recorren, si va en el mismo sentido a la corriente de rama que la corriente de malla se suma y en sentido contrario se resta. Pues en nuestro caso, la variable I sub G, que es esta que tenemos aquí, en este sentido de aquí, está recorrida por la malla A en el mismo sentido y por la malla B en sentido contrario. Recordad que I sub G es hacia abajo. Por lo tanto, en nuestro caso, I sub G será la corriente de malla I sub A, en el mismo sentido, menos la corriente de malla I sub B en sentido contrario. I sub A e I sub B ya las conocemos, son 1 menos los menos 0,5 amperios que habíamos dicho antes y por lo tanto esto nos da 1,5 amperios. Bien, supongamos ahora que lo que queremos calcular es una tensión. Ahora ya será un poquito más complicado. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de aquí. Queremos calcular la tensión V1. Bueno, para calcular una tensión en un circuito lo único que hay que hacer es partir del punto inicial y llegar al punto final por cualquiera de los caminos del circuito. Por ejemplo, supongamos que lo queremos hacer por el camino que estoy indicando ahora. Es decir, teniendo en cuenta las variables que ya tenemos marcadas en este circuito de aquí, pues lo único que tendríamos que hacer es tener en cuenta esta contribución, tener en cuenta esta contribución y tener en cuenta esta contribución de aquí. Y a esta variable que queremos calcular la llamamos V sub 1. Bien, si nosotros queremos calcular esa tensión V sub 1 siguiendo el camino que hemos indicado en la figura, pues tendremos que sumarle estos 2 voltios de la pila, restarle la caída de tensión en la resistencia, que es 2, cuidado por la corriente I sub 2 que hemos dicho antes, estamos utilizando las variables que hemos marcado en el circuito de la página anterior, y finalmente tenemos que restarle los 8 voltios de la pila, sentido contrario. Muy bien, pues decimos, los 2 voltios de la primera pila se suman, se restan el 2 por I sub 2 y se restan los 8 voltios de la pila. I sub 2 había que expresarla en función de las corrientes de rama, de malla, ya lo teníamos hecho antes, y por lo tanto esto es 2 menos 2 veces menos I sub A más I sub B, menos 8, por lo tanto estos son menos 6, y esto de aquí ya lo tenemos calculado de antes, I sub A menos I sub B es 1,5 amperios, pues menos I sub A más I sub B son menos 1,5 amperios, 1,5 amperios, por lo tanto menos 1,5 por menos 2, pues serán más 3, por lo tanto esto queda menos 3 voltios. Bien, nosotros, para calcular V1, hemos escogido este camino de aquí, pero existen múltiples otros caminos. Por ejemplo, podríamos haber escogido este otro camino de aquí afuera, o se nos podría haber ocurrido coger este camino de aquí. Claro, si cogemos este camino de aquí abajo, vemos que solamente tenemos esta contribución de aquí, es decir, que solamente tendríamos que haber sumado esta tensión de aquí. Es decir, que V sub 1 sería 6 veces I sub 3. Estamos hablando de este camino de aquí. Y por lo tanto, para calcular V sub 1, lo único que tendríamos que hacer es simplemente expresar I sub 3 en función de las corrientes de malla, que ya lo habíamos hecho antes, y esto era I sub B, y por lo tanto esto sería 6 por menos 0,5 menos 3 voltios, que es muchísimo más sencillo que el camino que hemos escogido aquí. Por lo tanto, pues siempre conviene tomarse un pequeño tiempo para ver cuál es la forma más sencilla de expresar las variables en función de las variables fundamentales que nosotros vamos a calcular, que son I sub A e I sub B, las corrientes